Muy buenas noches y bienvenidos a Prueba de Fuego. Aquí en nuestros estudios está el doctor Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lavallato, fiscal superior, coordinador del equipo especial. Hay que remontarse, antes de entrar a la entrevista con él, al año 2019. La constructora brasileña Odebrecht admitía ante la justicia peruana que había pagado coimas, por lo menos 8 millones de dólares por la adjudicación de los tramos del Metro de Lima. ¿Cuánto tiempo pasó? Estamos hoy 2025 y finalmente la hipótesis fiscal se ha confirmado, ha sido confirmada por el Poder Judicial, que ha impuesto una pena nada menos que de 21 años de prisión contra quien fuera viceministro en la gestión o durante la segunda presidencia del doctor Alan García, Jorge Cuba Hidalgo, condenado a 21 años y 8 meses de prisión por el caso Metro de Lima. Los delitos, colusión, lavado de activos por los sobornos de Odebrecht. Dinero al que hubo que seguirle la pista. Dinero que se llevó a bancos en el extranjero precisamente para que nadie pudiera encontrarlos, ¿no? Hay muchas preguntas en torno a este caso, pero una, y es la más importante acaso, ¿por qué hoy, a pesar de haber sido condenado, Jorge Cuba no está en el país y pudo salir el pasado fin de semana, como Pedro por su casa, por la frontera al Ecuador? El doctor Vela está con nosotros para tratar de entender, de alguna manera reconstruir el caso para que usted lo entienda de una manera sencilla y tratar de entender por qué es que el principal acusado y responsable de esto hoy no está para rendirle cuentas a la justicia de nuestro país. Doctor Vela, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Sí, nos encontramos en una circunstancia de puesta a prueba del sistema de justicia, porque de hecho la posibilidad de que se lleguen a sentencias en donde la averiguación de la verdad se ve favorecido luego de un tiempo importante, queda sin duda sin contenido cuando finalmente las personas pueden eludir la acción de la justicia y pueden finalmente, incluso a partir de las modificaciones que la ley prevé, aprovechar esos subterfugios, esos espacios para generar impunidad. Y esa defraudación es una defraudación de carácter social, porque hay dentro de los aspectos de no solamente toda la progresión que ha existido durante estos años, sino también el esfuerzo del sistema de justicia para llegar a finalmente determinar sentencias como esta, de condena, pero que ahora se tienen que asociar a procesos muy probablemente de extradición y con lo que sabemos que se añade como de una dificultad propia. Ahora, tenemos aquí el documento y el oficio que en su momento el fiscal José Domingo Pérez envió justamente para requerir las medidas restrictivas para Cuba. La solicitud era por 12 meses, se le dieron 6, entiendo. Sí, se le dieron 6. Y se le dieron 6 y el doctor Domingo Pérez ha dicho más temprano que esto es una responsabilidad de las nuevas leyes dadas en el Congreso de la República. ¿Usted coincide en ese análisis con él? Absolutamente, porque es parte del razonamiento judicial. El 31 de enero de este año se discutieron en segunda instancia en el derecho que tienen las personas a apelar, porque se había impuesto un impedimento de salida que resultaba suficiente, es decir, por 12 meses, con lo cual quedaba cubierta la posibilidad del desarrollo del juicio oral con una medida mínima de intervención a su libertad, ¿no? La libertad del señor Cuba. Y lo que decidió el Poder Judicial en aplicación de lo que el Congreso de la República había modificado en el año 2023, es decir, por este mismo Congreso de la República, finalmente determinó de que no era posible ya prolongar ningún tipo de impedimento y lo liberó de cualquier tipo de medida coercitiva. Entonces nos encontramos ante la circunstancia de que la voluntad del propio investigado, del propio acusado, pone a prueba el sistema de justicia. Y vemos que eso no es solamente en el caso del señor Cuba, han sucedido ya en otras oportunidades. Sucede, por ejemplo, en el caso del señor Vladimir Cerrón. Hace muy poco hemos litigado y su abogado defensor, el señor Abanto, decía que tenía derecho a irrespetar la decisión de un juez. Bueno, me parece que es lo mismo que ha dicho el abogado del señor Cuba. Ha dicho que se ha puesto a buen recaudo. A buen recaudo. Sí. Entre tanto, se discute o analiza la apelación, pero entiendo que Fiscalía también ha apelado la condena. Sí, correcto.
Sin embargo, la obligación de quien está sometido al sistema de administración de justicia es cumplir con el mandato judicial. Porque si todos interpretan la ley a su manera e interpretan los fallos judiciales, dependiendo si le convienen o no, estaríamos dentro de un caos, es decir, de una situación absolutamente inmanejable. Abro paréntesis en este análisis para plantearle dos reflexiones. Una, claro, se está convirtiendo en una suerte de práctica en el Perú decir que una condena en primera instancia no es una condena. Entonces, que por lo tanto todavía la inocencia de la persona, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia hay que respetarlo hasta que pase en la última. Esto les ha pasado a ustedes, ha pasado en otros casos también. ¿Usted considera que esto está convirtiéndose, como le digo yo, en una práctica recurrente? Pero, ¿qué dice el código? Una sentencia en primera instancia, ¿qué dice la ley? Mire, ¿debe o no debe ser acatada o permite No. que un sentenciado pueda decir, bueno, mientras mi apelación se ve, esto no empeora mi situación frente a la ley? En realidad es una prerrogativa excepcional de quien impone la sentencia. Es decir, excepcionalmente la puede suspender, pero dentro de ciertos parámetros tasados. Es decir, las penas más graves tienen que cumplirse, porque es un fin también de aseguramiento propio de la eficacia de esa decisión. ¿Este es el caso? Este es el caso, efectivamente, porque como usted verá, en el caso de otras personas que han sido sentenciadas a pena de 5 años de pena privativa de la libertad, se les ha suspendido su ejecución, porque se interpreta específicamente de que esas personas con reglas de conducta pueden acudir a la apelación sin necesidad de que se ejecute esa pena que es sumamente grave. Pero la ley distingue esos casos y los pone precisamente donde corresponde, es decir, de que deban ejecutarse inmediatamente porque la posibilidad de que puedan eludir la acción de la justicia es plausible cuando se trata de sentencias muy graves. Entonces, sí, es excepcional, eso es cierto, pero no tiene que ver necesariamente con el hecho de que la propia persona sea la que determine cuándo cumplir o cuándo no cumplir una decisión judicial en ese sentido. Todos estamos obligados a cumplir los mandatos judiciales. Claro, tengo una segunda reflexión que le había mencionado, pero la voy a dejar para más adelante, para explicarle al público cuál fue el papel realmente y cómo se concretó este pacto colusorio, digamos, por lo menos así como lo ha establecido la sala en esta primera instancia para condenar a Cuba por 21 años. Perfecto. Mire, se trata de un caso sumamente complejo, es uno de los primeros casos con los que se debuta dentro de la delación que hace la empresa Odebrecht, que acude al sistema de justicia en principio desde una perspectiva todavía de adecuación de la ley, porque en ese momento no existían las delaciones de las corporaciones, de las personas jurídicas. Colaboración eficaz para una empresa. Que era en realidad una rendición, ¿no? Una claudicación de la litigación que se había dado previamente con un acuerdo tripartito con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Suiza y el gobierno de Brasil. Entonces, en ese momento se acude al sistema de justicia peruano y uno de los casos en los cuales se entrega información es precisamente este, el de la construcción. Hay un reconocimiento de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. ¿Es uno de los primeros sobornos que reconoce Odebrecht, sí, este caso? Sí. ¿Y es 8 millones de dólares o es más? Sí, pero se construye además sobre la base de no solamente la evidencia aportada por la empresa Odebrecht, que sin duda alguna es la que debuta en el conocimiento de estos hechos que son clandestinos, como todo hecho de corrupción de esta envergadura. Entonces, a las noticias iniciales, a la información que se detalla inicialmente, se suman otros acuerdos también de colaboración eficaz, como ha sido el acuerdo del consorciado de la empresa Graña y Montero, de José y Hernando Graña, que también tienen un acuerdo de colaboración eficaz. Además, se suma el de un funcionario de la banca privada de Andorra, es decir, del banquero que es el que tramita toda la ruta del dinero y produce también el lavado de activos. ¿Ha confirmado la información? Absolutamente, todo. Y también hemos recibido cooperación internacional del gobierno de Brasil, del gobierno de los Estados Unidos y del Principado de Andorra específicamente, en donde todas las operaciones, que eran operaciones intermediadas, incluso con una especie de broker desde el Uruguay, o sea, vemos el entramado sumamente complejo, porque lo que se buscaba es que estos actos clandestinos nunca se llegaran a saber. Yo recuerdo en algún momento haber conversado con usted y haberme explicado que Odebrecht incluso proponía los bancos
los bancos a los cuales se podía hacer el depósito de estos dineros precisamente para que no se pueda rastrear. ¿Cuánto dinero se depositó en estos bancos de Andorra? Mire, en si realidad, uno habla del caso Lavallato en su conjunto, ¿se puede llegar a un monto? No se puede llegar a un estimado, pero en el caso específico de lo que vamos asumiendo, porque hay varios casos que se van sumando, sí, ¿no? Por supuesto superan los 47 millones de dólares. Sin embargo, en este caso en específico, estamos hablando de aproximadamente casi 11 millones de dólares que se han pagado en todas estas transacciones de carácter ilegal. De tal manera que, efectivamente, como usted hacía referencia, el entramado y la forma de evitar el rastro del dinero, se utilizaban sistemas encriptados como el sistema Drowsy y MyWebDB, que se hacían programaciones clandestinas de los pagos de estos sobornos, pero también Odebrecht había adquirido bancos con los cuales, a través de empresas domiciliadas fuera del país, lo que se conoce como offshores, finalmente empezaba a transferir dinero sucesivamente para evitar precisamente el rastro del dinero. En este caso, intermedia además con la banca privada de Andorra y con un broker, y este broker es el que finalmente llega inclusive a formular hasta inversiones de ese monto ilícito, con los cuales inclusive se generan hasta ganancias de carácter ilícito. Y es por eso que este caso calza en lavado de activos. Es correcto. Porque precisamente el hecho de que el dinero empiece a viajar y a reciclarse sucesivamente no solamente lleva a perderle la vista, sino eventualmente la intención era blanquearlo. Efectivamente, porque luego eso determina el ingreso a los patrimonios personales de las personas que justamente fueron sobornadas. Entonces aquí es un caso específicamente, por un lado, de corrupción, en el caso de la colusión, es decir, de la favorabilidad hacia Odebrecht para que finalmente sea el consorcio encargado de ejecutar la obra de los tramos 1 y 2 del metro, pero adicionalmente también para que las personas que se benefician de estos dineros de carácter ilícito finalmente tengan la posibilidad de acceder a ellos e incorporarlos ilícitamente a sus patrimonios personales. Nos dice más de 11 millones de dólares. Tenía entendido que se le atribuye a Cuba 8 millones. 8, pero también hay una persona más a la que se le suman 1.700.000 dólares adicionales. Estamos hablando de varios miembros del comité, me parece. A los miembros del comité exactamente no se les ha entregado dinero, por eso es que ellos tienen estas penas menores, suspendidas. Pero hay dentro del entramado otras personas que participan activamente. A esas personas sí hay, por supuesto, la entrega de los sobornos. Ahora, sin duda el señor Cuba es el que tiene los reflectores, porque se trata del funcionario de más alto perfil del gobierno del expresidente Alan García Pérez, ¿no? Y entonces, como tal, lleva mucha de la carga probatoria también hacia él, ¿no? Claro, ahora, hay un tema importante, la repatriación, por un lado, del dinero de Andorra. ¿Eso ha sido posible? Mire, no ha sido posible hasta la fecha porque Andorra tiene también sus propias normas. Lo que se ha buscado es posibilitar convenios en donde, a partir de la solidaridad que pueda existir entre los distintos gobiernos, porque hay que reconocer que el Principado de Andorra ha tenido un rol muy activo en proporcionar toda la información documental de las operaciones que se llevaron a cabo. Pero respecto al dinero propiamente dicho de su posible repatriación, eso sí demanda un convenio entre ambos estados. Tengo entendido, yo no lo puedo revelar porque no es parte de mi función, pero las unidades de cooperación internacional del Ministerio Público, tanto del Perú como del propio Principado de Andorra, tienen una comunicación permanente que pueda posibilitar de que por lo menos, si no es todo el dinero, parte del dinero pueda ser repatriado. Como hablábamos, que parte de ese dinero ya empezó a circular y no sabemos por dónde. Lo que pasa es que hay dinero que se quedó. Hay dinero que se quedó en la banca privada de Andorra, que está incautado. El asunto que habría que dilucidar es si la legislación del Principado de Andorra permite que, luego de haber utilizado su sistema financiero, que también ha sido, por supuesto, producido un daño hacia ellos, finalmente pueda permitir la repatriación. Yo creo que hay un diálogo permanente y una buena perspectiva, ahora que hay una sentencia ya de condena, en el que se puedan repatriar también esos fondos. El ex viceministro Jorge Cuba es una persona de militancia aprista, además, que trabajó en el Banco Hipotecario durante el primer gobierno de Alan García. La pregunta es, ¿fue el funcionario de más alto nivel al que llegó a corromper Odebrecht por este caso en el metro? Es decir, no. El ex viceministro, digamos, era la cabeza
¿no?, de este organigrama de corrupción que permitió la adjudicación de estos tramos del metro? Miren, no, debo decir que también hay una acusación que ya ha sido presentada este año, también por el mismo caso del metro, que está incluido el ministro, ahora se me ha ido su nombre en este momento, pero era el ministro en ese momento de Transportes y Comunicaciones. Jefe de Cuba. Jefe de Cuba. Digamos, superior de Cuba, para que ponerlo está en incluido en la términos acusación correctos. fiscal correspondiente. ¿Por otro caso o por el metro también? Es el mismo, pero caso. son hechos distintos. Así es. Correcto, correcto. Interesante esto. ¿A quién responsabilizaría usted por el hecho de que Cuba no esté ahora aquí? Mire, el Congreso de la República modifica sucesivamente las normas de la criminalidad organizada, de la lucha contra la criminalidad organizada. El Ministerio Público en todo momento ha presentado siempre una oposición porque finalmente terminamos siendo fiscales que no tenemos armas para combatir el crimen organizado. Y esa es una incidencia no solamente en el caso Lava Jato, sino en distintos casos de criminalidad organizada. De tal manera que lejos de evolucionar para protegernos y para tener herramientas utilitarias, así como el crimen organizado se sofistica y avanza, nosotros también deberíamos tener ese mismo acompañamiento. Lamentablemente, está claro de que en todas las reformas en las que se produjo modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal en casos de criminalidad organizada, el Ministerio Público y el Poder Judicial no fueron escuchados. Por el contrario, han sido normas que han sido elaboradas por consultores, abogados patrocinantes, con claros conflictos de interés. Pero también es cierto que fueron una respuesta a lo que se consideró en un momento un exceso de prisiones preventivas. A ver, entonces se buscó, se dijo, se ha excedido esto, ¿no? Es decir, se está metiendo presa a gente que todavía no ha sido condenada. El propio Cuba estuvo preso. Mire, yo diría que en realidad esa fue una justificación, pero no es el verdadero propósito, porque realmente las cuestiones que más podrían preocupar son las que tienen que ver con el sistema, de cómo está funcionando y que existan pronunciamientos judiciales definitivos con mayor prontitud. El caso de la prisión preventiva ha sido un caso excepcional porque además tiene que ver con la estadística. En el caso Lava Jato se pidieron solamente sobre un universo de más de 1000 personas investigadas, se pidieron solo 37 prisiones preventivas. Es decir, es un número bastante reducido, pero sí convengo en que se trata de personas de muy alto perfil, porque el drama de las prisiones preventivas es el drama de las cárceles, con una sobrepoblación, con personas que han sido privadas de libertad y que no tienen una sentencia definitiva. El caso Lava Jato sí, más bien tocó fibras porque es un caso precisamente de combate contra mecanismos de poder y se trataba de personas que efectivamente tenían una mayor notoriedad. Y mire que en el caso... Ahora, si podemos hacer siempre como una oportunidad, un cierto balance de estas oportunidades, todos los casos de prisión preventiva que se plantearon por parte del equipo especial Lava Jato fueron confirmados a todo nivel. Solamente, excepcionalmente, fueron intervenidos el caso de la señora Fujimori, el caso del señor Humala Tasso y de su esposa, la señora Nadine Heredia, pero no por el sistema de justicia especializado, sino por el Tribunal Constitucional, que tuvo una visión distinta de algo que ya había sido incluso materia de análisis por la Corte Suprema de Justicia de la República. Sí es verdad que el mayor problema que tenemos es la duración de los casos. Y por eso, como usted correctamente decía, este es un caso, la sentencia del señor Cuba, que debuta en el año 2017 y estamos en el año 2025 con una sentencia de primera instancia. Inclusive yo le añadiría a que la acusación del señor Cuba se realizó en el año 2019 y hemos estado en una etapa intermedia desde el año 2019 hasta prácticamente el año 2023. Entonces la duración de los casos invoca sí una problemática que debe ser abordada en determinado momento. Nosotros le hemos expuesto desde la posibilidad de que puedan haber jueces a dedicación exclusiva. Exacto, eso le iba a decir, es decir, salas ad hoc para tratar los casos Lava Jato, así como hay una fiscalía o una procuraduría. Y una procuraduría ad hoc. Y no sería inédito, si usted me permite, solamente no quisiera interrumpirla en su pregunta, pero me parece que es importante también establecer los antecedentes. El Perú ya pasó por una experiencia, creo que positiva en ese sentido, cuando se dio la investigación, el juzgamiento del caso Fujimori Montesinos. Los casos de corrupción fueron resueltos con prontitud porque hubo también el sistema de justicia que adaptarse a todas estas circunstancias, pero hubo también órganos de administración de justicia de dedicación exclusiva. Le iba a preguntar por colaboradores eficaces en este caso.
Sí, el señor importantes. Nava, el señor Atala, ¿participaron en este caso? No, en este caso no. En este caso está la participación activa de la colaboración eficaz de Odebrecht y sus ex ejecutivos, que han declarado a través del sistema de cooperación internacional. Está el caso del broker Andorra. de la banca privada de Andorra. ¿En Perú? ¿En Perú? En Perú, sí. Bueno, se realizó en realidad en España en una parte, en el Perú en otra. ¿Pero funcionarios del gobierno en ese momento también han colaborado? No fue posible, porque en algún momento sí hubo un intento de la colaboración eficaz con un equipo especial del caso Lavajato anterior a nosotros, que estuvo en Hamilton responsabilidad Castro. del señor Hamilton Castro, que rechazó la colaboración eficaz del señor Cuba. El señor Sergio Jiménez, creo que era el fiscal en ese momento que se encargaba de esa responsabilidad. Pero hemos sumado colaboradores eficaces nacionales, como es el caso de la empresa Graña y Montero y del señor José y Hernando Graña, que son consorciados justamente en esta operación. Y entonces consolida todo el círculo respecto a la información y además añade algunos detalles que posiblemente siempre dentro de las delaciones pueden haber sido, digamos, ciertos espacios donde se ha complementado con la información del otro consorciado. Claro. Entonces es como un círculo perfecto, ¿no? Y a eso se añade todo el tramado y toda la información financiera que se aportó con precisión. Bien, doctor Vela, casi no nos queda tiempo. Interesante. Yo imagino que la apelación se debe resolver ¿en cuánto tiempo? Mire, las apelaciones en principio son responsabilidad del Poder Judicial el ordenar sus fechas. Son altamente complejas, como usted podrá comprender, son decisiones que tienen muchos argumentos y las defensas también son muy activas en ese ¿Pero sentido. es posible que cambie una condena a 21 años en una segunda instancia? Nosotros creemos en la fortaleza de nuestra evidencia y en el razonamiento judicial que así ha sido determinado. Sin embargo, es un derecho que tienen los justiciables a la pluralidad de instancias. Sino por la magnitud de la pena, le decía yo, aun cuando se ha apelado y se ha pedido, se ha insistido en los 35 años. Sí, es posible, sin embargo, esa agenda la tiene que definir el Poder Judicial y nuevamente permítame aprovechar esta oportunidad que usted me brinda, muy gentilmente, para reiterar el pedido de que puedan existir órganos judiciales a dedicación exclusiva o en su defecto incrementen el número de jueces, porque esto no es un problema de lentitud, de falta de vocación de servicio de parte de los señores jueces que trabajan incansablemente. El problema es que muchas veces el caso Lavajato es un caso más de crimen organizado y con la alta carga procesal que se maneja es imposible que se pueda avanzar al ritmo que lo hacen, por ejemplo, el caso del señor Pedro Castillo. Usted verá, Mávila, que hay sesiones 4 veces por semana. Ese juicio acabará pronto. De la misma manera que en un año fuimos capaces de abordar el caso del expresidente Alejandro Toledo, que ahora se encuentra sentenciado. Y lo hicimos precisamente como sistema de justicia porque hubo sesiones continuas y permanentes. Entonces nosotros invocamos a que la dedicación exclusiva nos pueda brindar la oportunidad de concentrar argumentos y que el caso Lavajato, que es un caso de demanda social, de averiguación de la verdad, nos permita llegar a más verdades, entre comillas, en un caso en el que la sociedad demanda un pronunciamiento con prontitud. Muy bien. Doctor Vela, muchas gracias por haber estado con nosotros explicándonos estos casos a veces complejos. Finalmente pasó el tiempo, se ha concluido con una sentencia. Esperemos que la apelación se resuelva en el corto plazo también y ojalá que de confirmarse esa sentencia se pueda hacer algo para que el responsable, condenado, pueda estar finalmente o regresar al Perú. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a usted.